cuarta ya. Y llamo a Benjamí Aguilar, que va a ser el moderador. Benjamí es el coordinador técnico de la red, a quien seguro que conocéis. Y Benjamí ya llamará a su vez a los participantes. Bueno, nos queda ya este último rato hasta llegar a la comida, pero con aportaciones que pueden ser interesantes para explorar una de las rutas concretas que desde la red se ha creído interesante promover por su inercia y por su impulso que ya tenía inicial y como un ejemplo, como una línea específica de promoción del cicloturismo. Y para hablar de ello tenemos a Cristina Bernabeu, de Gijón, que está en la red de cooperación para la ruta Vía de la Plata, que es la ruta que vamos a trabajar ahora. Bienvenida, Cristina. Tenemos a Antonio Pérez Peña, del Ministerio de Transportes, que también nos hablará desde la perspectiva general, digamos, de cómo coordinar toda esa estrategia. Y tenemos a Manu Calvo, consultor especializado en todos los ámbitos de la bicicleta y también en cicloturismo. Creo que Cristina y Manu tenéis presentaciones. Si queréis, empezamos con ellos y luego paso la palabra para la intervención final. Cristina, si quieres tú empezar, ¿tienes presentación visual? Perfecto. Pues damos paso a la presentación. Hola. Bueno, buenos días, ya casi tardes a todos. Felicidades a Red Bici por su aniversario y muchas gracias por invitarnos y contar con nosotras para esta jornada. Yo soy técnico de turismo y soy muy de turismo, entonces es la primera vez que participo en un foro de este tipo y tengo que confesar que estoy un poco abrumada de la cantidad de información que he recibido, de la cantidad de veces que la palabra coordinación me ha venido a la cabeza y entonces no me quiero extender mucho en hablar de nuestro caso específico. No es algo tan concreto sobre cicloturismo como han sido otros que se han explicado. Nosotros somos una red, aquí lo tenéis, la Ruta Vía de la Plata. Perdón. Ahí estamos. Somos un itinerario que va desde Gijón, en el norte, hasta Sevilla y tiene un componente histórico y cultural. Está basado un poco en el itinerario tartésico que posteriormente aprovecharon los romanos para las guerras de conquista y para luego tener toda una gestión logística y de comunicación de esa zona del territorio. Como veis, que esto es una cosa que he hablado con algunos, en nuestro caso la promoción de esta ruta, digamos que tiene un storytelling, tiene un leitmotiv que es cultural, histórico, al que luego ya se añaden pues, temas paisajísticos y temas de toda otra serie de recursos que se encuentran en estos territorios. Hablando de la coordinación, esta ruta son casi 1000 kilómetros y pasa por 4 comunidades, ¿vale? Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. ¿Cómo nos organizamos? Ahí lo tenéis un poco. Y aquí sale la palabra también que estamos hablando. La ruta en sí misma es una red de cooperación de ciudades en la Ruta de la Plata. Es una red de cooperación de municipios, en concreto 37, y está creada en el año 1997. Aquí tenéis un poco la explicación de los órganos de gobierno y demás, y el tema del presupuesto. Me voy a parar solo un minutín. El presupuesto en origen eran las cuotas asociativas, las cuotas de los municipios que pertenecían. A partir de 2008 se suman los convenios de las comunidades y después subvenciones a las que se pueda optar o que se puedan solicitar con proyectos. Mencionar, que también ha salido un poco por ahí. Se me oye, perdón. Comunidades autónomas, municipios y demás. Políticos, elecciones cada 4 años, las cosas cambian, varían, los intereses y los apoyos de cada zona pues van variando también. Voy muy rápido. Me paro en esto, que no sé si igual a todos os va a gustar o a algunos nos va a gustar. Nosotros tenemos organizados la ruta, la promoción de la ruta por la tipología de viajeros y esto es un itinerario y entonces importa mucho cómo el viajero recorre esta ruta. Nuestro producto estrella sería el que tenéis allí, las motos. Realmente ahora mismo son los moteros los que más viajeros aportan a la ruta. No me apedreéis, por favor. Esto es un poco lo que hay.
el hecho de tener esta demanda tan fuerte con el tema de moto, bueno, pues ha hecho que se generaran una serie de productos y demás. Pero ya digo, no es que desde la oficina de gestión dijéramos motos, que es un buen recorrido para motos. No, es que teníamos ya esos viajeros y digamos que lo que quisimos fue adaptar la infraestructura para que estuvieran bueno, cómodos y fuera buena para ellos. Luego tenemos también la ruta en bici, que 500 kilómetros de la ruta coinciden con el Eurovelo 1 y que se puede realizar en 12 etapas. Nosotros tenemos tracks para BTT y para carretera, perdón. Y ahora, dentro del proyecto europeo, vamos a desarrollar también los de gravel y, sobre todo, vamos a actualizar y revisar los que teníamos, que ya tienen unos años. No me voy a meter en todas estas cosas que ya habéis comentado, de caminos, de zonas por las que luego no se puede pasar y demás. Todo esto se va a revisar. Otra manera muy interesante de hacer la ruta en automóvil o en autocaravana, nosotros aquí tenemos también dentro del producto, se explica que idealmente se puede hacer en 7 noches para que te puedas parar, para que puedas disfrutar un poco del recorrido y demás. Yo aquí os lanzaría también, que es interesante de cara a los territorios, el tema de las autocaravanas y el tema del automóvil. Mucha de esta gente que viene de Europa, que viene con tiempo y viene con bicis. Es un gran producto también para complementar de cara a luego disfrutar de vías verdes y de toda la infraestructura que dentro del recorrido tenemos y que complementa esto. Tened en cuenta que tenemos municipios muy pequeños, donde no hay estaciones de tren, donde es muy complicado llegar, como no llegues en automóvil. Entonces, bueno, es un mercado también que hay que tener en cuenta. Y por último, si os animáis y tenéis tiempo, en 41 etapas podéis hacer el sendero de gran recorrido, que es como está establecido para hacerlo a pie. ¿Vale? Os destaco aquí 3 productos, un poco por el tema de diferentes cosas que se han comentado a lo largo de la mañana. El tema de Motorbike Friendly es un producto específico para moto, desarrollado dentro de la ruta, un poco a la manera del CITEC, desarrollando unos manuales de calidad. Y cuenta con 40 establecimientos colaboradores. Aquí se ha mencionado también el tema de las empresas. Bueno, pues aquí es donde empiezan a entrar las empresas. En el caso del pasaporte también entran las empresas. Hay 147 empresas colaboradoras que ofrecen descuentos a las personas que realizan la ruta. El pasaporte, que funciona con un sistema de sellado, se puso en marcha en 2004 y nos permite trazar un poco a los viajeros que hacen la ruta. Y luego el Día de la Ruta es una iniciativa que tiene que ver con la sensibilización dentro de los municipios de la ruta. Es decir, es una actividad para que los vecinos conozcan un poco su patrimonio y lo que les une dentro de todo el recorrido. Me detengo aquí también un momento, que es un tema que ha salido y me parece muy interesante y me ha dejado un poco desconcertada, que no hay datos. ¿Toño? No hay datos por ningún sitio, ni se sabe quién tiene que contar y demás. Nosotros no vamos a solucionar este problema, porque nosotras realmente, desde que empezó a funcionar con la aplicación el pasaporte en 2022, pues aquí tenéis desde junio de 2022 más o menos algunos de los datos que podemos aportar. Aquí tenéis nuestros viajeros en moto, aquí tenéis nuestros viajeros de bicicleta y los pasaportes que se han emitido, que son 5.758, con lo cual a finales de este año se habrán emitido 6.000 pasaportes. Considerar que son pasaportes con su nombre, son pasaportes o bien físicos que se envían desde la oficina o bien digitales. La semana pasada, como anécdota, por ejemplo, enviamos un pasaporte a Taiwán. Hay todo tipo de viajeros por la ruta. Es importante, con un pequeño cuestionario que recogemos cuando los viajeros se registran en el pasaporte, que iremos pudiendo tener más datos sobre estos viajeros. Y entonces, ya que no tenemos medios nosotros para crear un observatorio, que lo ha comentado antes Arantxa, sería muy importante que alguien se ocupara un poco de ver cómo se aglutinan todos los datos, pero bueno, dentro de nuestras capacidades vamos teniendo unos poquitos datos. No me voy a parar mucho en esto porque se ha hablado ya del Eurovelo a lo largo de la mañana y de muchas cosas. En la primera mesa hemos visto también este logo de Atlantic Convoy, que lo ha comentado Luis. La Ruta de la Plata estuvo en este proyecto, estuvo en la parte, o sea, en el Eurovelo 1.
en la parte inicial de coordinación de 2 años de trabajo buscando partners aquí en España y demás, y luego se han participado en otras muchas cosas. Nosotros sí hemos participado también, o sea, se han gestionado también en la ruta eventos deportivos relacionados con la bicicleta, pero nosotros lo dejamos al margen de lo que es el tema del cicloturismo. Nosotros nos dirigimos con el cicloturismo a otro tipo de público distinto. Y para finalizar, que también se ha hablado de, que ya lo hemos visto, hay muchos proyectos europeos, los de experiencias, del programa de Experiencias Turismo España, en el que se han presentado planes. Nuestro proyecto, en este caso, es también de cicloturismo. A nosotros se nos han concedido 200.000 euros y entonces se está trabajando tanto en la aplicación que va a reunir toda la información de infraestructuras, alojamientos, restaurantes, estaciones de reparación, todas las cosas que pueda ser necesaria para el cicloturista. Y luego vamos a hacer otro tipo de acciones. Estamos organizando unas jornadas específicas de cicloturismo femenino. Estamos trabajando con mujeres y va a ser dirigido también a mujeres, y queremos ampliar ahí también un poco el foco de cómo llegar a otro tipo de mujeres, no ya las que ya montan en bici, sino a más mujeres. Esa es un poco la idea, que también ha surgido antes un poco, cómo ampliamos los públicos que tenemos. Y bueno, no me voy a entretener más porque creo que vamos mal de tiempo. Perdonar la rapidez, que no me he centrado en nada de lo que quería comentar, pero bueno, ha sido un poco por dar una pincelada. Gracias, Cristina. Creo que nos has dado una panorámica así general de todo lo que se mueve alrededor de la Ruta Vía de la Plata, muy interesante. Y ahora avanzando en esa propuesta para que la opción de la bicicleta pueda crecer y se pueda hacer más grande, ¿no? Pasamos a Manu Calvo, que también tiene una presentación. Adelante. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la red que me haya llamado para tener la oportunidad de hablar con ustedes de este proyecto tan ilusionante, ¿no?, que estamos poniendo en marcha, que es la recuperación, o sea, la adición de muchos agentes en un solo proyecto, en una sola idea, que en este caso es la Ruta de la Plata, ¿no? Yo tengo una ventaja con respecto a todas las personas que me han antecedido la palabra, y es que soy el único que se representa a sí mismo. Es decir, todo el mundo venís como representación de una organización, de una administración, etcétera. Yo soy consultor, humilde consultor, y me represento a mí mismo, y por tanto tengo esa libertad que, por otro lado, siempre hay que conservar el consultor de poder siempre expresar su opinión, porque para eso, teóricamente, es para lo que se me paga, ¿no?, cuando se me contrata. Entonces, pues voy a quizá, y también teniendo en cuenta que es la última mesa redonda, voy a intentar dar mi opinión también basada en mi propia experiencia y en la experiencia de personas. Yo he hecho una presentación que no tiene absolutamente ningún logo ni ningún nombre. Lo que tiene son gentes que me he ido encontrando a lo largo de los 2 o 3 últimos años, no mucho más allá, que están haciendo rutas de cicloturismo en el territorio en el que yo me desenvuelvo con mayor frecuencia, que es el occidente de Andalucía. La Ruta de la Plata, rutas que están en ese corredor, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece imprescindible algo o 2 ideas que me parecen absolutamente, como digo, fundamentales, ¿no? La primera es que no debemos planificar ni pensar en los que ya son ciclistas, sino que se trata de atraer a más gente. Lo digo porque se ha hablado de infraestructura, se ha hablado de las necesidades que tenemos los ciclistas, incluso se ha expresado así, ¿no? Los que ya somos ciclistas vamos a seguir haciendo cicloturismo, sea casi cual sea las dificultades, etcétera, ¿no? Porque estamos absolutamente convencidos y parte de nuestra vida está en esto, ¿no? Pero hay un 99,9% del resto de la población que es a lo que queremos atraer, ¿no? Porque si no, no tiene sentido esto como política de turismo. Otra cosa como política de deporte, eso sí es posible, pero como política de turismo no tiene sentido si no es eso, ¿no? Y la segunda idea es la tremenda diferencia que hay entre los papeles y la realidad. No ya, Carmen, entre lo que se dice y la realidad, sino en lo que ya está escrito negro sobre blanco y la realidad, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, es mucho más fácil poner en el papel una ruta de senderismo, porque lo que tienes que hacer son 5, 10 kilómetros, 8 kilómetros, 12 kilómetros como mucho. Cuando estamos hablando de 120 kilómetros de ruta, ya estamos hablando de otra cosa. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando hagamos la Ruta de la Plata. Es
decir, todo el tema de la continuidad, etcétera, es importantísimo, ¿no? Entonces, como os digo, os traigo gente, ¿no? Os voy a contar también un poco de la historia de cada uno porque les pregunté, ¿no? Oye, ¿te puedo hacer una foto? ¿Y eso por qué? Y entonces les tengo que explicar que yo me dedico a esto y tal, ¿no? Estos son 3 hombres, un grupo, saliendo de Sevilla, que están haciendo la Ruta de la Plata por un sitio por el que la Ruta de la Plata ya no está señalizado, sino que está por otro lado, ¿vale? Pero ellos venían confundidos y estaban saliendo por el Puente de la Señorita por Cama. Mañana vamos a ir a la Ruta de la Plata, yo voy a guiar el tour y vamos a salir por otro sitio, por donde ahora sí está señalizado. Edad media... Claro. Yo ya voy teniendo una edad, Joaquín. Entonces, pero quiero deciros que son gentes que a quien tú le preguntes, oye, ¿me dibujas un cicloturista? ¿O qué características tiene un cicloturista? Nadie dice, pues una persona de 70 años, ¿no? Que además, no sé si habéis fijado en el detalle, ¿no? En chancla, ¿no? Esto es una pareja de alemanes haciendo el Camino de Santiago en Guillena, tomándose una tostada con aceite y tomate. No quisieron salir en la foto, lo siento. También 70 y tantos años, bicis eléctricas. Pareja, creo que venían de Cataluña, en un tándem eléctrico, 6.000 euros, 7.000, 8.000 euros de bicicleta. Exactamente, en concreto, ¿no, Paco? Otro perfil. Empezaban la Ruta de la Plata en el mismo sitio, donde ya no está señalizada, en Sevilla. Ese es el paisaje de la Ruta de la Plata en Sevilla, al salir de Sevilla. Magnífico paisaje, la Giralda al fondo, el puente de Triana. Para que mañana en la ruta, los que vengáis, vamos a ver cosas así. Vertidos que llevan ahí meses y meses y meses. Esa es la realidad. ¿Perdón? También, muchísimo. Sí. Hombre, pero... actuaciones, este es en Badajoz, justo en el límite provincial de Sevilla, Ruta de la Plata también, Eurovelo 1, un magnífico, una actuación magnífica. Y después me voy a parar en esta señal, en concreto. Esta es la laguna de Valdoñegas, en la localidad de Calzada de Bandunciel, a 14 kilómetros de Salamanca. Ahí se ven la interesante diversidad de iniciativas que van por el mismo sitio. Eso se colocó, la última vez que pasé por allí estaba todo borrado, porque da al sur y entonces estaban todas las señales negras y la baliza estaba caída. Me quería parar aquí precisamente para explicar la experiencia de continuidad de muchas de las personas a las que yo les pregunto. Oye, ¿cuál es tu experiencia? Mi experiencia, la experiencia es esa. La experiencia es que una ruta que va muy bien, de pronto, en 2 kilómetros cruza una misma carretera 4 veces. Después tiene un paso de aguas que te partes lo que pueda uno partirse y después vuelve a subir tal. O sea, son cuestiones concretas del metro lineal, ¿no? Esto es un grupo en una ruta en Aracena. Esta gente son de aquí, son de Sevilla. Un irlandés que se quejaba amargamente de lo difícil que era transitar en bicicleta por la Sierra de Aracena. Entonces ya le digo, claro, chaval, si es que te has metido en la Sierra de Aracena, no lo sabía. Y te dice, no lo sabía. Porque esta gente, grupo de mujeres canadienses, siguiendo la Ruta de la Plata también, bueno, no en Ruta de la Plata, es justo antes, esto es Eurovelo, también en la zona de Aracena. La que está al final es la más joven y tiene 66 años. Alemana, en el Lidl de Aracena, también muy feliz. Pareja ella es de Minnesota, él es de Washington State. El fin de semana pasado, cuando estaba cayendo la Mundial, allí también en el mismo sitio, en el Lidl de Aracena. Todos estos últimos que os he enseñado estaban haciendo el European Divide Trail. Así como antes se ha preguntado, ¿alguien no sabe de las vías verdes? Y nadie... ¿Cuántos no sabéis o no conocíais una ruta que se llama European Divide Trail? ¿Cuántos no lo conocéis?
Bueno, esa es la ruta de largo recorrido que más están haciendo las personas que vienen a España hacia cicloturismo, aparte de los caminos de Santiago, de Agrovelo 3 y tal. Y es una marca que se ha inventado alguien que está en la web, que ha creado una imagen de marca y es a lo que la gente está viniendo, al European Divide Trail. Todos contando lo mismo. Es una peonada, porque se supone que es de gravel, pero no es de gravel, es de bici de montaña dura. Y fijaros cómo viene descargado. Cuando llueve no se puede transitar, contando, en definitiva, todos una mala experiencia. Es decir, una cosa es lo que ponen los papeles y otra cosa es lo que está sucediendo en la realidad. Y esa cuestión la tenemos que tener muy en cuenta cuando vayamos de verdad a trabajar todos unidos, por fin, en una ruta y en un proyecto como la Ruta de la Plata. Solo dos ideas ya propositivas, en positivo, ¿no? Es decir, esto es crítica constructiva, en positivo. La primera es que creo que es esencial que desarrollemos el concepto de corredor cuando estamos hablando de rutas de largo recorrido. ¿Por qué? Porque se está generando no ya solo una ruta, sino, como habéis visto además la experiencia de Francia, toda una red de cosas que pasan alrededor de una ruta principal, ¿no? De hecho, cuando trabajamos en Ciclosen hicimos ese enfoque, el enfoque de la red y no solo de una ruta simple. Sí, aunque la ruta simple tiene que tener su marca y tiene que tener su historia, ¿no? Y después la segunda idea es que en esto no es tanto una cuestión de recursos económicos, que tenemos que tener en cuenta los recursos económicos. De hecho, ya tuvimos una primera reunión telemática que decíamos, sí, porque se pueden atraer a esta ruta, no sé cuánto, no sé si hablábamos de 5 o 6 millones de euros, ¿no? Vamos a tener 6 millones, y yo decía, para provocar también, ¿no? Digo, oye, 6 millones de euros es lo que vale 1 kilómetro de autovía. Y eso es lo que tenemos para el desarrollo de la bici y nos parece como un gran logro, que lo es. Porque entre 0 y 6 es mejor 6. Pero que tengamos también, sepamos dónde nos estamos moviendo. Y segunda cosa, ya termino, lo que hace falta son cabezas en esto. Es decir, gente que esté trabajando, no iba a decir 24/7, pero no, 8 o 5, en el cicloturismo, o en la bicicleta, o en el desarrollo de la bicicleta en las ciudades, ¿no? Yo como consultor lo que me encuentro es que los técnicos con los que yo trabajo o bien le han asignado un proyecto que tiene que sacar para adelante y lo que quiere es sacarlo rápido, no, porque tiene 8.000 cosas también, o bien gente que su labor es la bicicleta, entre otras cosas. Pero mi experiencia como consultor es que esto funciona, y de hecho lo de no sé si os dado cuenta que en el tema de la experiencia francesa, él ha hecho mucho hincapié en la organización de su personal y a qué se dedica cada uno. Y el mensaje es ese, el mensaje es, estamos dedicados única y exclusivamente a esto. Vosotros que venís de administraciones, creo que es una cosa que hay que tenerlo en cuenta. Si queréis desarrollar la bicicleta en una ciudad, tiene que haber una oficina de la bici en esa ciudad. Si queréis desarrollar la bicicleta en una diputación X, tiene que haber una oficina de la bicicleta. Porque el consorcio de Vías Verdes es un equipo de gente que está dedicada a un proyecto sobre la bicicleta y por eso funciona. Y esos son mis mensajes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manu. Luego podemos profundizar en algunas cosas de las que se ha comentado. Y te paso ahora a Toño, también con esa perspectiva de intentar, en este caso concreto, cómo abordar esa coordinación de agentes y armonizar para que se pueda avanzar en un producto que pueda ser interesante y representativo de lo que se hace a nivel de cicloturismo en España, ¿no? Adelante. Gracias. Pues, bueno, nos pedía el otro día Silvia si teníamos alguna foto de la ruta. Y a mí me da pena porque hace ya casi 20 años que hice, fue la primera ruta, no la hice completa, pero mi primera experiencia como cicloturista fue en la Ruta de la Plata entre Zamora y Astorga. Pero no tengo fotos, no he encontrado. Había alguna foto y no he encontrado. Y sé que esta mesa era de la Ruta de la Plata, pero tengo que ir a hablar de lo que llevan muchas personas hablando esta mañana y pidiendo, y por desgracia no tengo presentación porque no os puedo mostrar imágenes, pero ese mapa que tanto estamos reclamando, esa página española similar al France Velotourisme, la vamos a publicar en
no lo sé, si en 3 semanas, en un mes, pero la tenemos hecha. O sea, y muchas de las personas que estáis aquí lo sabéis, que ese proyecto está en marcha. Va a salir de primeras con 12.000 kilómetros, 20 rutas, 300 etapas. Cuando hablo de rutas, por ejemplo, no están incluidas las vías verdes como rutas, porque las vías verdes, cada una se cuenta como una etapa, entonces en esas 20 rutas, por ejemplo, no están incluidas, así que preferencia en que son más de 300 etapas y 12.000 kilómetros, que van a ir creciendo. Están todas las vías verdes, los caminos naturales que se han considerado ciclables por parte del Ministerio de Agricultura, las Eurovelo, está Pirinexus, está Cicla Madrid, está Rural Bike Conecta, la vía de Sierra Morena, que se ha comentado también esta mañana. Esas con las que vamos a salir, y otras ya está hecho el estudio y se irán incorporando. Entonces creo que estamos aquí casi todas de acuerdo en que queremos ir hacia un modelo similar o mejor que el France Velotourisme, que Francia se va a tener que conformar con ser la segunda potencia mundial de cicloturismo, porque la primera vamos a ser España, porque tenemos las características necesarias, ¿verdad? Tenemos que hacer muchas de las cosas que ha hecho Manu. Dotarnos de equipo técnico solo centrado en eso, coordinarnos. Y bueno, creemos que el objetivo es, la página está a punto de salir y a partir de ahí empezar a crecer. Que nos juntemos todas las administraciones públicas implicadas, todos los agentes privados implicados, también eso sabemos que es fundamental, los alojamientos, los servicios, que puedan, ya que, y lo hemos dicho, y eso hay que aceptarlo, que España, Renfe está haciendo un trabajo magnífico para mejorar, las otras compañías ferroviarias lo harán, Adif también estamos trabajando para que sea más fácil, pero es cierto que, bueno, que no va a poderse llegar a todos los sitios con transporte público, pues se va a necesitar empresas que te hagan el transporte del final de la ruta hasta el principio, que puedas alquilar bicis, es fundamental esos servicios y también tienen que estar ahí publicados. Entonces, creemos que dos potenciales fundamentales de esa página, por un lado, de cara a la ciudadanía, a las personas que busquen esa información, tener todo en una misma página, que no tengas que estar buscando en páginas de distintas diputaciones, distintas comunidades autónomas, distintos ministerios, que esté todo en un mapa. También quiero aclarar que desde ese mapa se va a redirigir a todas estas páginas, por ejemplo, Pirinexus, con el genial proyecto que se está haciendo, y esa, por ejemplo, esas distintas, la planificación que ha explicado, que lo puedas hacer en diferentes días. Bueno, pues la cosa es que en la página nacional está muy claramente identificada esa ruta y ahí, oye, puedas pinchar con información y ahí puedas pinchar y te lleve a la página de Pirinexus donde tengas todavía más información. Creo que es fundamental, y las rutas que estamos subiendo van con un estudio del tipo de terreno al que te encuentras, porque es fundamental que no pase lo que estaba diciendo, joder, yo creía, venía con bici de gravel y me encuentro que la Sierra de Aracena. Bueno, pues hay que evitar sorpresas, porque hay un perfil de personas usuarias que no les importa ir a la aventura y, oye, si me encuentro dificultades, pues es parte de... Por eso me gusta el cicloturismo, pero hay otras muchas personas que no. Y para captar a esas personas que todavía no están en el cicloturismo, creo que es una parte fundamental. Y eso lo vemos, y seguro que no soy el único que le pasa, que tengo dos perfiles de cicloturista. Según con quién vaya, pues puedo ir a la aventura y no me importa si me tengo que meter por carretera, por caminos o hay más piedras. Y luego soy otro perfil de cicloturista cuando voy acompañado de unas cicloturistas pequeñitas, que voy preocupado de que no haya ninguna experiencia desagradable, porque entonces me dirán que no quieren saber más de la bici. Entonces, esa información, que no se encuentre sorpresas, oye, el que quiera encontrarse las sorpresas, que las encuentre. Pero la mayoría quiere saber a lo que va, y si se va a encontrar carretera, camino, senda, piedras, zanjas o una vía verde perfectamente con un firme súper regular. Entonces, por un lado, eso es uno de los objetivos de las páginas, proporcionar esa información. Y luego creemos también que el poner a todas las administraciones promotoras de rutas en el mismo mapa va a hacer que unas aprendan de otras, que unas que hasta ahora no creían tanto en el cicloturismo, cuando se vean en la misma foto que a lo mejor la provincia de al lado, digan, oye, nosotros tenemos una ruta y ellos tienen 4, que nosotros hemos proporcionando muy poca información respecto a la provincia de al lado. Nos tenemos que poner las pilas. Entonces creemos que nadie va a querer salir mal en la foto. Entonces va a servir también de motivación para que todas las administraciones vayan mejorando y aprendiendo lo que están haciendo las de al lado para alcanzar un nivel alto.
Luego se ha hablado también mucho de coordinación. Esto es fundamental y no nos vamos a engañar. Es complicado. Sabemos que las administraciones públicas, primero, el formalizar esa coordinación conlleva unos trámites administrativos muy largos. Luego tenemos que aprender a trabajar coordinadas sin eternizarnos, por ejemplo, en muchas reuniones que no den fruto. Y luego, claro, por ejemplo, ¿no? el crear un logo, la foto que ha puesto Manu, con cuatro logos diferentes, ¿no? Hay que unificar uno. Vale, ahora se lo decimos a la Junta de Castilla y León, a Eurovelo, a la Ruta de la Plata, le dimos que no, que quitamos todos y ponemos uno del Ministerio de Transportes. Yo a ese objetivo lo tenía al principio en la cabeza, he renunciado. Y creo que no es lo fundamental, no pasa nada. La mayoría, y cada vez son más organizaciones y administraciones las que nos dicen que además muchas señales luego se vandalizan, que lo importante es tener información y que cada vez hay más personas que lo llevan en el teléfono o en el GPS. Que luego llegas eso, sería lo ideal, que estuviera todo muy unificado, una señalización única, pero creo que en el momento que estamos, eso es inviable. Con la foto de ese poste y esos 4 logos, es inviable ahora mismo, a corto plazo, aspirar a que eso se convierta en uno. Veremos en el futuro, pero por ahora se van a mantener esos 4 y no creo que eso sea un problema, la verdad. No es lo idóneo, pero no creo que sea un gran freno. Así que, bueno, y ahora paso a hablar un poco más ya en concreto de la Vía de la Plata y este proyecto que estamos haciendo en coordinación. Bueno, antes de abandonar la idea de la página, un par de detalles más. Además de estas rutas, que he dicho, las 20 rutas, las 300 etapas, es crear también los grandes itinerarios, que por ahora los que tenemos son las 3 Eurovelo. Los grandes itinerarios, la idea es que puedas atravesar la península de punta a punta. ¿Esto cómo lo conseguimos? O con las Eurovelo, que son de larguísimo recorrido, o uniendo rutas existentes, ¿vale? Tenemos pues un eje que cogemos un trozo del camino natural del Tajo. Eso se une con un trozo del Rural Bay de Castilla-La Mancha. Eso conecta luego con el Ciclamadrid de la Comunidad de Madrid, que llega al camino natural del Agua Soriano, que empalma con el Santander Mediterráneo. Esos huequitos que hay los vamos a ir cubriendo en el mapa, va a ser como una única ruta, cubiertos por las carreteras que cubran esos agujeros, con las carreteras más adaptadas que encontremos al cicloturismo. Ojalá en el futuro esos tramos se vayan construyendo infraestructura propia para la bicicleta. Luego en la página también vamos a incluir espacios o centros BTT, que cada vez los están fomentando más muchas administraciones y también creemos que tienen mucho potencial y van a estar ahí. Y puertos de montaña por carretera. Sabemos que el ciclismo de carretera tiene cada vez también más demanda. Y aquí la dificultad que nos encontrábamos es, vale, ¿qué señalizamos? Porque así como las rutas, estamos de acuerdo, y también lo han dicho en France Velotourisme, que se ponen las rutas con un respaldo administrativo detrás. Lo que ha comentado antes Belén, que luego hay rutas que solo conocemos las personas habituadas al cicloturismo y que vamos por aquí pero no están plasmadas en ningún sitio, eso va a seguir así, pero una página institucional tiene que dar esas garantías de que hay una administración detrás que va a responder y dar la oportunidad a las personas que la recorran, que si quieren hacer propuestas o quejas, se reciban y se tengan en cuenta. Entonces, con los puertos, decimos, ¿cómo hacemos para saber qué puertos incluimos? Pues aquellos en los que la administración de carreteras correspondiente se ha molestado en poner unas placas, no de peligro bicicleta, no de señalización para los vehículos de motor, sino estas placas que tienen cuántos kilómetros te faltan para llegar al puerto, desnivel, etcétera. Entonces ese es el criterio que vamos a seguir para, oye, los que ya lo tengan se incluyen, y también será la manera, lo que decía antes, de aquellas provincias que aún no hayan trabajado ese producto, pues que se animan a hacerlo, porque uno de los premios va a ser aparecer en esta página y con ello confiamos en ganar más cicloturistas. Ahora centrándonos en este proyecto de la Ruta de la Plata. También la intención es eso, tener un mapa con muchas rutas, todas aquellas que queremos llegar a que haya una administración pública detrás que la sustente, pero también creemos que es importante el focalizarnos en algunas de las más importantes y aquellas que están más desarrolladas, y con esas ir al mercado también tanto interior como exterior y darles más difusión, porque bueno, tampoco puedes vender 50 rutas a la vez. Entonces, bueno, el primer piloto va a ser la Ruta de la Plata, porque creemos que bueno, es una ruta de largo recorrido. Había muchísimas organizaciones implicadas, varias de ellas han recibido subvenciones por parte de la Secretaría de Estado de Turismo, con lo cual creemos que es
pues el ejemplo ideal. Entonces, bueno, trabajaremos también con Renfe para facilitar y mejorar en esa zona la intermodalidad bicitren. Y luego, uno de los problemas que hemos detectado en la primera reunión es la cantidad de tracks diferentes que hay, porque se ofrece el producto para bicicleta de montaña, bicicleta carretera, lo cual creo que es una idea estupenda, pero además también tenemos la Eurovelo, que comprobando todavía los tracks veía que había tramos que la Eurovelo va por la de carretera, en otros va por los caminos de la de BTT, en otros no va por ninguna de las dos, en otros tramos tenemos los caminos naturales y las vías verdes que la Eurovelo no va por ellos, entonces ahí hay que hacer un trabajo porque yo creo que el enfoque es que, oye, que hay distintos tipos de cicloturista, que unos querrán ir por carretera, otros por camino, pero tampoco les podemos volver locos. O sea, el que quiera ir por camino con bici de montaña y no quiere pisar asfalto, démosle una sola opción. Si ya le empezamos a dar varias, habría que ver la manera. Oye, pues si tienes, mira, esto a lo mejor otra posibilidad es, esta tiene mayor riqueza paisajística y esta en cambio te lleva por más poblaciones, o es más sencilla. Lo que pasa es que eso, bueno, habrá que trabajarlo a posteriori y parece más complicado. O eso a lo mejor en todo caso ya en las páginas específicas de cada ruta. Eso en la página del mapa nacional lo vemos difícil, entonces uno de los primeros objetivos de este grupo es decidir qué track incluimos en la página nacional. La primera idea es la ruta Eurovelo, que parece que tienen ese respaldo internacional, pero no deja de ser cierto que a lo mejor cuando se trazó no existían unas rutas que ahora están en mejor estado, no estaban construidas, a lo mejor tienen esos tramos de caminos naturales, vías verdes, entonces hay que trabajar para ofrecer un único track que sea el que quizá iba a decir el que más personas reclaman, pero bueno, lo comentaba antes que por ejemplo en Europa hay muchas personas que prefieren viajar por carreteras de bajo tráfico en lugar de por caminos, pero es verdad que las carreteras ya están en todos los mapas. Entonces yo creo que como usuario, que yo también muchas veces prefiero ir cambiando, un poco de camino, un poco de carretera, pero prefiero que me indiquen cuál es el camino ciclable, porque sé que la carretera siempre va a ser ciclable, y luego ya si quiero saber si tiene pinta de tener más tráfico o no, pues oye, coges una aplicación de mapas, pones al muñequito amarillo encima de la carretera y solo por el aspecto ya te puedes hacer alguna idea, según tenga arcenes, el estado de las marcas viales, si ahí va a haber más tráfico de motor o no. Entonces, yo mi opinión es que en tramos y alguna ruta que hemos visto que estamos ahí en duda, porque por el camino la ciclabilidad está al límite y la alternativa es la carretera, que si además tiene un poco de un tráfico relativamente elevado, pues no sabe. Entonces creemos que en esos casos quizás sea mejor indicar el camino y, oye, y el que lo vea, a lo mejor indicar, poner un aviso en determinadas épocas del año la ciclabilidad puede verse comprometida. En ese caso, oye, se propone valorar la opción de carretera, pero las carreteras ya están en los mapas, con lo cual... Entonces, bueno, a ver, que se nos va la hora. Eso, quería hacer ese anuncio que creo que va a tener una buena acogida porque ha habido varias intervenciones, necesitamos ese mapa, pues ese mapa está a puntito. Creemos que es el primer paso para avanzar hacia un modelo similar al France Velotourisme. Tendremos que hablar entre todas las administraciones implicadas, qué forma le damos a eso, cómo lo montamos, cómo lo dotamos de personal específico, que es fundamental. Y bueno, y a la vez ir probando eso, esa Ruta de la Plata, el tomarla como piloto para poner ahí todas las buenas prácticas que consideramos, pues llevarlo adelante y darle una buena difusión en los ámbitos necesarios y con eso pues empezar a crecer. Así que animo a todas las personas de administraciones, de comunidades autónomas, diputaciones, etcétera, que no tuvieran constancia de la existencia de este mapa y no nos hayan pasado sus rutas, que hablen conmigo y les cuento más detalles del proyecto, ¿vale? Fantástico, Toño, creo que es una buena noticia, ¿no? para ir acabando esta jornada, que la previsión de que este visor de rutas esté disponible en breve. Con el planteamiento que además nos haces, con ambicioso y con ganas de que pueda tener muchas rutas y mucha información. Sí que es verdad que esta ruta, la Ruta Vía de la Plata, como bien has comentado, pues tiene esta complejidad de que tiene trazados múltiples y hay un trabajo de cómo armonizar todas estas posibilidades. Manu también ha hecho referencia a esa idea de corredor, ¿no? Que va en la línea de cómo promover o cómo ofrecer esa ruta teniendo en cuenta esta complejidad. No sé si sobre esto queréis hacer alguna consideración, aportación. Cristina, ¿tú querías comentar alguna cosa?
comentar una cosa por alusiones. No sé cuál es el problema con esa señalización exactamente. Primero hay que tener en cuenta que aquí se ha hablado, por ejemplo, del tema de mantenimiento, que las cosas se arreglan, se ponen en uso y alguien tiene que mantenerlas, y la señalización también la pone alguien. Y a veces el que la pone decide que se sepa que la ha puesto. Pero en este caso concreto que nos has puesto, yo creo que se puede leer sin que sea confusa. O sea, estás en Castilla-León, estás en la Ruta Vía de la Plata y estás en Eurovelo 1. Estás en un itinerario nacional y en un itinerario europeo. No sé exactamente... No sé, yo lo leo, quiero decir que no me supone un problema tal. Igual hay más señalística con más cosas y es más confuso, pero en este caso concreto, bueno, no sé, yo creo que te sitúa un poco. Y luego, insisto, a veces quien ha pagado la señalización y quien se ha ocupado del tema, bueno, pues dicta un poco cómo tiene que ir. Eso es así. Alguien se tiene que ocupar de las cosas y ojalá estuviera todo coordinado y todas las rutas tuvieran una única señalización y las hicieran un poco tal. Pero si no es así, pues hay que ver un poco cómo se hace. Sí, perdón, se me ha entendido mal. No me he quejado de que hubiera 4 logos. Lo digo porque, vamos, por aclararlo, no, si yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo he sido 6 años o 5 años coordinador de Eurovelo y nuestra opción era poner nuestro logo en la señalización que ya existe. Es decir, es añadir un logo más. Si no me quejo de eso, efectivamente, y además estoy de acuerdo con que, en fin, eso es una cuestión en democracia, creo yo, que básica, ¿no? Que el hecho de las administraciones que hacen las cosas, pues quieren que la gente sepa, porque la información en democracia es esencial, quién hace las cosas y quién no. Y tal. El punto era que es que 2 años después esa señalización que está puesta al sur está caída y negra entera, con lo cual da igual los logos. Ese era el punto. Eso es. Entonces, claro, no, pero si no digo eso, pero hay que poner, por ejemplo, en marcha, habéis dado muchas herramientas, hay que poner en marcha herramientas donde los propios cicloturistas puedan, por ejemplo, decir, oye, esta baliza está caída, o esto está negro, o si ocurre cualquier cosa, o, ¿por qué no?, ir a recorrer la ruta. Lo digo por mi propia experiencia como coordinador de Eurovelo. Nosotros nos pasamos 4 años en el papel y hablando con mucha gente, y dice, no, hemos recuperado y hemos señalizado. Y después, con la extensión del Atlantic on Bike, tuvimos la fortuna de tener recursos, porque es que antes no los teníamos. Tuvimos recursos para recorrer la ruta en su integridad. Y claro, ¿qué ocurre cuando una baliza cuadrada, porque dice, bueno, una baliza cuadrada, son cosas tontas, pero una baliza cuadrada alguien la saca y le da la vuelta. Y ya o te la tira un tractor, que a nosotras nos ha pasado. Exactamente. Claro, y entonces el tractorista, fíjate, no estoy diciendo ni que haya mala intención, sino que el tractorista, con toda su buena intención, se baja, coge la baliza y la vuelve a poner, pero la pone al revés. Entonces, cuando te pasas en medio del campo, que la cosa está clara, dice, hombre, le anda la vuelta. Y te ríes un poco y tal, ¿no? Incluso tú coges y le das la vuelta. Pero cuando, por ejemplo, estás llegando a una gran ciudad, donde ya la trama se hace mucho más densa y ese guiaje, existe la palabra guiaje, o esa guía es esencial, pues entonces que te des la vuelta a una baliza, a lo mejor no es interesante pensar en que no hay balizas cuadradas, aunque no se deben poner balizas. ¿Qué pasa? Que eso se te ocurre cuando hay gente pensando en eso. Nosotras, por supuesto, vamos a actualizar los tracks y se van a crear los de gravel, pero se va a recorrer la ruta entera para hacerlos. Y se va a mirar todo esto que estás hablando. Estamos realizando el trabajo previo sobre el tema de hitos a revisar, sobre el tema de la señalización disponible. Todo ese trabajo previo se está haciendo y luego se va a recorrer, claro, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Claro, pero ¿cómo podemos garantizar la seguridad y todas las cuestiones? Por eso yo quería hacer hincapié en que si nos vamos a meter en serio, que yo no dudo de la seriedad del asunto, si nos vamos a meter en serio en que haya una ruta, además ejemplificadora de lo que creemos que tiene que ser una ruta de largo recorrido en España, yo lo único que estoy poniendo encima de la mesa es que ese factor del metro lineal hay que tenerlo en cuenta cuando se ejecuta y cuando se mantiene. Porque si no ocurren las cosas que están ocurriendo en un montón de experiencias. Eso, por ejemplo, es el equipo Eurovelo en Santa Olalla revisando la ruta. Y ahí, en ese día, nos dimos cuenta que la Junta de Andalucía había metido el Eurovelo por un camino que no era el que estaba previsto. Entonces,
cosas así pasan. Por otro detallito y ya me callo de verdad, que es una tontería, ¿eh? En los tótems de arreglo de herramientas, ¿no? que hemos visto ya un par de ellos o tres. Cuando las válvulas son de plástico, se rompen. No pongáis más válvulas de plástico en los tótems de arreglo de herramientas, por favor, que sean metálicas de acero inoxidable en la mayor parte de sus componentes, porque si no, con la lluvia, la intemperie, etcétera, etcétera, la gente utilizándolo mal, se rompen, están prácticamente todas rotas. Entonces, ese tipo de cuestiones, que también tiene que ver mucho con la profesionalización de la gente que está pensando en esas cosas, son evidentes para la gente cuando hay cabezas pensando en eso. No sé, perdona que insista tanto en eso, pero es que me parece que es esencial. Una última sí, cosa. Claro. Porque cuando hablamos eso de mucha señalización de todas las administraciones implicadas, que alguna vez yo he oído, oye, pues igual que hay una red de carreteras del Estado, tiene que haber una red de vías ciclistas del Estado. Pero cuidado, las redes de carreteras está la nacional, las autonómicas y las provinciales. Y en el Ministerio ahí nunca entra nadie, o sea, cada una es totalmente independiente. Claro, aquí estamos en el caso que cada administración ha ido tirando con su ruta. Yo os contaba antes que estos grandes ejes que queremos trazar es unir rutas de distintas administraciones. Entonces, no es lo mismo. Ya estás, el Ministerio puede hacer esa labor de coordinación, buscar por qué carreteras llenamos esas discontinuidades, pero claro, pero la administración competente de cada ruta sigue siendo la que es. Entonces eso, de hecho, lo llamamos red de ámbito nacional, porque el nacional nos puede dar problemas, en plan, no, esto pasa a ser competencia del Estado, competencia del Ministerio. Y no es así, al final es hacer una tarea, plasmar en un mapa, facilitar esa información, oye, hay estas rutas, y mira, y aquí que no hay ninguna ruta, pues te proponemos que vayas por esta carretera que no hay mucho tráfico. Pero es crear una ruta con muchas administraciones implicadas. Y bueno, eso pues genera estas necesidades de coordinación, y eso es bueno, pues lo que puede ser o no un problema de una señalización en algunos casos, que bueno, pues sí, a lo mejor si nos pasamos de logos pues puede llegar a ser confusa, pero ya digo, no, eso yo creo que no merece la pena gastar energías en eso, porque todas las administraciones implicadas, claro, efectivamente, entonces, oye, siempre que haya muchas administraciones implicadas, todas van a querer poner su logo, con lo cual, oye, venimos con eso y confiar en que, bueno, que la gente pues siga un track sencillo. Y ya está. Abriríamos, para acabar, si hay algún turno de palabras. Tenemos poco tiempo, yo creo que podemos hacer las preguntas, por favor, que sean breves, las hacemos todas y hacemos una ronda para responder, ¿vale? Hola. ¿Puedo? Sí, adelante. Esta es la BESA de nivel concreción mayor que afecta al motivo al que he venido, que es la Vía de la Plata. Entiendo como ruta Vía de la Plata aquella que une el posible itinerario de la 66, Nacional 630, Ruta Jacobea o Vía Verde y Camino Natural. Antonio, que a mí y Arantxa no me ha quedado claro cuándo es Camino Natural o Vía Verde, pero a mí me preocupa algo, que a pesar de que cada vez hay más administraciones, más publicidad, más difusión, incluso más demanda de uso, me preocupa, al menos en mi provincia, que lo recorro desde hace 40 años, en las 4 estaciones, es el mantenimiento del suelo, el mantenimiento de la señalética y señalización, como bien has marcado, que lo que digamos sea coherente y no engañarlo, porque la ruta Eurovelo, y perdona Belén que te pise, el proyecto Eurovelo es un proyecto de intenciones, no tiene la homologación, y la homologación que ha puesto INVA se ha puesto sin el permiso de INVA España. Y lo puedo decir porque sé de lo que hablo y tengo documentos. Es decir, cuando lo que ha dicho él, hace falta cabezas pensantes y sensibles, que la información que se dé, además de mantenerla en el tiempo, porque a la intemperie se estropea todo, hay que dar una información fiable, porque si alguien sale a recorrer ese recorrido con lluvia, puede ser que no llegue a su destino y cree por la vía Jacobea una gran avería en la bicicleta. Y eso llevamos 40 años que no ha cambiado. Me preocupa realmente porque lo vivo. La ruta de Eurovelo pasa al lado de mi casa, la he pisado, la ha tenido que señalizar jalonada por las obras del AVE y la autovía, que ha cambiado el itinerario jacobeo en el siglo XXI muchísimo, pero como dice un ingeniero, el horizonte de las montañas no han cambiado, que es lo que emociona y te ayuda, sobre todo los grupos locales, a luchar de forma humilde y desinteresadamente. Por eso estoy aquí, para decir que al final el nivel de concreción
depende mucho de los grupos locales y de los ayuntamientos, que echan mano de las otras organizaciones supranacionales, diputaciones, autonomías, para mantener eso, porque son ayuntamientos humildes. Si la señalética y señalización no se mantiene y el pavimento del camino no se mantiene, de verdad es la base del camino, porque el mantenimiento en la Nacional 630 me preocupa menos y en la S66 menos, porque hay un sistema de conservación, pero en los caminos depende de otras sensibilidades y eso de verdad es más preocupante. Si encima lo unimos a dos cosas y ya acabo, a que el transporte intermodal no funciona en mi provincia porque el tren convencional al sur, que es por el que va la Vía de la Plata, no existe, y además dependemos de una empresa de autobús para poder hacer ese transporte intermodal, y si encima lo rematamos, como ya se lo dije antes a Antonio, con las declaraciones del presidente de la Federación de Asociaciones Jacobeas, que dice que no le gusta que la Ruta de la Plata como camino jacobeo, como senda de arena, se utilice como futura red nacional, hombre, pues eso ya echa más fuego encima, porque en una zona despoblada como es Zamora y la provincia, lo que necesitamos es gente que venga, que ruede, que cicle, que rule, que ande, que corra o cabalgue sobre cualquier medio de movilidad activa si es posible. Después lo difundimos, hacemos 1000 webs, 1000 mapas, pero sobre todo hay que mimarlos, cuidarlos, mostrarlos y publicitarlos sin engaño para luego mantenerlos, porque entonces así crecemos, si no, no vamos a crecer. Es mi aportación humilde, el que quiero decir, desde la humildad, pero desde el que pisa en terreno de campo casi todos los días la Vía de la Plata. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Las otras dos, si podéis ser breves en la formulación de las preguntas, por favor. Hola, yo quería introducir un tema que no sé si dará para mucho. El tema de la Vía de la Plata, que habéis explicitado que también es para las motos, etcétera, ¿no? Y has dicho que hoy, como el colectivo mayoritario es ciclista, yo os preguntaba si en algún municipio ha muerto de éxito la iniciativa, porque a nivel, aprovechando que hoy está aquí el consorcio de vías ciclables de Girona, que en Girona pues hubo temas de pintadas en contra de los cicloturistas. O sea, que es algo un poco increíble. No, cicloturistas, ¿no? O sea, que yo digo, si habéis tenido algún problema a nivel de morir de éxito. Gracias, Salva. Hacemos la última. David. No, en el modelo francés no hay como dos entidades. O sea, uno está Vélo et Territoire y está France Vélo Touring, ¿no? Y Vélo et Territoire es más la parte estatal que marca un plan estratégico de estas queremos que sean las vías en un horizonte, y le da una cierta estabilidad, y luego también permite aglutinar a las administraciones públicas en este caso y utilizar herramientas que tiene. Allí en su caso, en algún caso pueden hacer intervención directa, pero en otro caso lo que es, por ejemplo, para condicionar financiación, para etcétera, etcétera. Entonces, en el Ministerio, ¿no? Entiendo, salirse con este mapa que más bien recoge un poco lo que hay, pero no sé qué punto tiene de decir, no, marcamos un horizonte de crecimiento a 2030, marcamos un horizonte que nos ayude a justificar que como Ministerio vamos a dar apoyo porque queremos que se complete esta ruta, queremos que tal, y es una apuesta estratégica general, y entonces os ayude como instrumento de incentivo. Yo entiendo que las competencias, hay toda una parte de gestión difícil, pero sí se quiere como una cierta voluntad política hacer avanzar esta red, si también concebís esta idea de que el mapa no solo recoja lo que ya hay, sino ayude a construir esa infraestructura, que luego permita, ¿no?, que otra serie de asociaciones, de consorcios, más o menos público-privados, más o menos tal, desarrollen y utilicen esa infraestructura, ¿no? Y es un poco... Perfecto, gracias. Si queréis, por lo menos Cristina y Toño, responder porque os han hecho referencia, y Manu, si quieres añadir algo, perfecto. Bueno, respecto a lo de morir de éxito, yo creo que si exceptuamos un poco Sevilla, que puede estar en otro nivel, nosotras trabajamos con municipios, muchos de ellos tienen 800 habitantes, una infraestructura turística mínima. Es muy difícil que aparezcan moteros, cicloturistas, quien aparezca por allí no les alegre el día. O sea, en general no tenemos todavía esos problemas.
Lo cual es muy importante también para el proyecto que vamos a desarrollar, porque es una zona donde todo el mundo que llegue puede beneficiar a ese territorio y porque si hay demanda se puede generar la creación de nuevas empresas. Hablamos que necesitamos empresas que aporten, pero si no hay una cierta demanda es complicado que en determinadas zonas haya esas iniciativas. Entonces, no, hay que tener en cuenta que Cataluña es un modelo en muchas cosas. Bueno, yo que soy de sector turismo, se ha mirado a Cataluña siempre en todos los productos y en todas las cosas. Y claro, cuando se está más avanzado, se está más allá, pues es posible que haya más reacción ciudadana. Hay que trabajar con la gente en los municipios. Hay que concienciar también a la gente y además casi en ningún producto tan fácil como la bicicleta, lo que hagas para el turista en el municipio te va a servir también para tus ciudadanos. O sea, eso se puede trabajar conjuntamente sin mucha dificultad. Entonces, bueno, hay que manejarlo un poco con antelación, pero ya digo que ahora mismo no sería nuestro caso. Bueno, en cuanto a la primera intervención, totalmente de acuerdo que es fundamental el mantenimiento. O sea, no podemos promocionar, ¿no? Maravillosa, mirad qué red de rutas ciclables tenemos en nuestro país y que luego vea la gente estén echándose un desastre, la ciclabilidad esté comprometida. Eso totalmente de acuerdo. Pues eso habrá que ver, cómo habilitamos eso. Hay distintas vías. O sea, esto, si de verdad somos capaces de reflejar y se van dando cuenta los territorios del potencial de cicloturismo, pues ya se preocuparán de mantenerlo. Estudiaremos también desde el Ministerio si se pueden habilitar ciertas ayudas para fomentar esto y luego también el crear la página y dar la oportunidad a las personas usuarias de mandar sus comentarios. Creemos que también obligará a las administraciones a trabajar mejor porque, bueno, si no te van a poner en evidencia. Y un poco la idea, bueno, pues es que, oye, que si hay muchas reclamaciones de que una ruta que está incluida en el mapa no está en buen estado y recibe muchas quejas, pues o se le da solución o a lo mejor hay que quitarla del mapa. Bueno, por eso ya veremos. Y en cuanto al modelo, esos paralelismos con el modelo francés, la verdad es que partimos con el mapa como piedra inicial y esto pues tendremos que juntarnos las administraciones y ver cómo nos vamos organizando. Eso sería muy importante que se habilitaran ayudas desde el Ministerio para dar un impulso a esto. Pero bueno, esto no está todavía definido. O sea, la intención, ha habido contacto con muchas administraciones para obtener las rutas y ahora ya cómo nos vamos a organizar y cómo queremos seguir creciendo, pues es lo que tenemos que establecer. Si queremos, oye, si la idea es si desde el Ministerio se tracen unos ejes y bueno, el cómo conseguir que se llegue a ello, porque es lo que decimos, es que no tenemos, cada administración es competente en su territorio. Entonces otra cosa es que siempre tienes la vía de, a través de ayudas, decir, oye, yo te doy dinero siempre que hagas algo con ciertas premisas. Entonces, bueno, habrá que ver cómo avanzamos por ahí. Bueno, yo quería simplemente terminar enseñando a gente. Estoy llegando al Mont Saint-Michel. Esto es una carretera adaptada con una señalización a todo lo largo. Carretera. Esto es una intersección de una vía verde con otra carretera. Y esto es una ruta que es el resultado de cuando hay gente que sabe del tema poniendo cabeza. Con una gran numerometría adaptada al cicloturismo. Una señalización clarísima, limpia, fácil de mantener y unas tumbonas en el área recreativa, que eso para los ciclistas es fundamental. Muchas gracias. Muy bien. Pues muy bien, muchas gracias. Concluimos esta mesa, ya la última de la jornada, y pasamos a la clausura.